El campamento Brighton, ubicado en el condado de Mark Lake, Michigan, operaba desde 2009 como un centro privado de corrección juvenil destinado a adolescentes con antecedentes escolares o conductuales complicados. Estaba dirigido por John Travis, un hombre de 59 años con pasado militar, certificado para coordinar programas educativos y disciplinarios bajo contratos estatales. En junio de 2023, entre los nuevos ingresados figuraba Sophie Miller, de 17 años, hija de un juez federal. Había sido expulsada de su preparatoria tras intentar entregar de forma anónima documentos comprometedores sobre un profesor. Sus padres decidieron enviarla a Brighton con la esperanza de restaurar su disciplina, alejándola del escándalo académico que había provocado atención mediática local. Desde los primeros días, Sophie demostró un comportamiento meticuloso. Evitaba participar en actividades grupales, tomaba notas, recorría en solitario el perímetro del campamento y observaba con detenimiento las rutas de ingreso al almacén y a la administración. Su actitud fue registrada como observadora pero no rebelde. El 14 de junio, Jake Morgan, uno de los instructores, redactó en el registro interno: Sujeto 17, conducta atípica, vigila los sectores restringidos, no presenta resistencia pero permanece atenta a cada movimiento. Ese mismo informe, en apariencia rutinario, sería semanas después uno de los primeros documentos solicitados por la Fiscalía durante la apertura formal de la investigación. Lo que entonces parecía un simple reporte de comportamiento se transformaría en el punto de partida de uno de los casos más silenciosos y devastadores del sistema juvenil estadounidense reciente. Entre el 15 y el 18 de junio, el campamento Brighton presentó una serie de irregularidades técnicas que no fueron reportadas de inmediato. Las cámaras del sector sur dejaron de transmitir y el informe de mantenimiento, elaborado a posteriori, indicó que los cables habían sido cortados manualmente, lo que descartaba cualquier tipo de avería fortuita. Al mismo tiempo, se recibió un lote de productos etiquetados como suplementos alimenticios, con documentación mínima y sin logos oficiales. El contenido, al ser analizado en una inspección no autorizada días después, incluía dosis de diazepam y modafinilo, dos sustancias reguladas que requerían prescripción médica. Los adolescentes comenzaron a mostrar síntomas de desorientación, somnolencia y lagunas de memoria de corto plazo. Algunos mencionaban haber recibido tabletas para calmarse durante las noches. El responsable de la distribución era el instructor Zachary Lamb, quien argumentaba seguir un protocolo interno. Sophie, consciente de que algo no encajaba, decidió iniciar un registro de audio utilizando un pequeño grabador escondido en su mochila. Uno de los archivos captó una conversación en la zona trasera del almacén, donde se oía claramente: «Si ella llega al depósito, activamos P3». Aquella referencia no aparecía en ningún mapa oficial. Durante la madrugada del 17 al 18 de junio, su pulsera de localización fue sustituida sin anotación en el sistema. A la mañana siguiente no acudió a la formación obligatoria, pero su nombre aparecía firmado como presente. La contradicción motivó una discreta revisión interna. Cameron Barkley, uno de los instructores más jóvenes, intentó recuperar los registros del servidor y halló que los accesos habían sido eliminados en bloque. La figura de Sophie comenzaba a desvanecerse físicamente del campamento, pero sus huellas permanecían dispersas en los registros, creando un rastro tan inquietante como incompleto. El 19 de junio, a las 9:20, un instructor de guardia informó por primera vez que Sophie Miller no había acudido a las actividades matutinas. Conforme al reglamento interno del campamento, la ausencia de un menor debía activar un protocolo de alerta en un plazo máximo de 60 minutos. Sin embargo, no se tomó ninguna medida hasta pasadas 16 horas. La notificación oficial a la policía local se hizo entrada la noche, con una declaración inicial que sugería una fuga voluntaria. La versión institucional afirmaba que la joven había abandonado el recinto por decisión propia, aunque en su tienda de campaña quedaron sus pertenencias básicas, incluyendo calzado, linterna y la pulsera de rastreo, que había sido desactivada a las 3:12.
El informe técnico reveló que la desconexión coincidía con un acceso interno al sistema desde una terminal vinculada a la administración central. Paralelamente, el instructor Zachary Lamb fue puesto bajo observación. Su historial judicial incluía una condena condicional por tenencia ilegal de fármacos. Había sido visto cerca del sector donde dormía Sophie el día anterior a su desaparición. Durante un registro informal de su taquilla, se encontraron restos de diazepam y una hoja manuscrita con nombres de varios alumnos, acompañados de anotaciones sin explicación. Un testimonio de un compañero de grupo, Lucas Gray, añadió presión sobre Lamb al declarar que Sophie le había confesado sentirse vigilada por él. La administración decidió suspender temporalmente al instructor, aunque sin informar a los padres de la menor. En ese mismo intervalo, Cameron Barkley, revisando documentos antiguos en el altillo de la oficina principal, descubrió un plano de 2011 en el que figuraba un nivel subterráneo bajo el bloque administrativo con la designación P3. Intrigado por la omisión en los planos actuales, comenzó una investigación por cuenta propia. El 21 de junio, a las 6:48 de la mañana, un agente de seguridad del campamento informó sobre la presencia de un objeto sospechoso en la orilla sur del lago, una zona poco transitada, ubicada fuera del rango habitual de actividades recreativas. Se trataba de un saco industrial de obra, parcialmente sumergido y sujeto con un bloque de concreto. Al ser retirado por el equipo de emergencia local, se descubrió en su interior el cuerpo sin vida de una joven. La identificación fue inmediata. La vestimenta, una pulsera con iniciales grabadas y las huellas dactilares coincidían con los registros de Sophie Miller. La autopsia, realizada por el forense del condado, concluyó que la causa de muerte había sido asfixia mecánica, con evidencias complementarias de inmovilización prolongada y lesiones internas compatibles con administración de sustancias depresoras del sistema nervioso. El análisis toxicológico reveló concentraciones de diazepam y ketamina en niveles no terapéuticos. El intervalo estimado del fallecimiento se ubicaba entre las 3 y las 4 de la mañana del 19 de junio, coincidiendo con el momento en que se desactivó su pulsera de rastreo. Las cámaras de vigilancia del perímetro no registraron actividad esa noche. Posteriormente se confirmó que estaban fuera de servicio por tareas de mantenimiento no programadas. La dirección del campamento, en un comunicado emitido a los medios, calificó lo ocurrido como una tragedia accidental, insinuando que la joven habría escapado y sufrido un accidente. No obstante, se negó a conceder acceso completo a los registros del servidor central. A puerta cerrada, Cameron Barkley accedió al almacén principal durante la noche. Allí, descubrió una trampilla que conducía a un sótano de hormigón. En su interior, encontró bridas de sujeción, una tela manchada y restos de documentos quemados. En una de las paredes, una huella de mano femenina quedaba aún visible. La atención del equipo investigador se centró inicialmente en el instructor Zachary Lamb. Su historial incluía una condena condicional por tenencia indebida de sustancias controladas, y sus antecedentes laborales mostraban incidentes previos relacionados con el uso no autorizado de medicación en contextos educativos. La presencia de comprimidos sin etiquetar en su casillero reforzó la sospecha, sumada al hecho de que las grabaciones de seguridad correspondientes a las últimas 48 horas estaban ausentes. Sin embargo, un dato aportado por un adolescente cambió el rumbo. Afirmó haber visto a Lamb salir del campamento en su vehículo personal en la madrugada del 19 de junio, poco antes de las 3 de la mañana. El sistema de acceso automático registró su salida a las 2:50, lo que, en términos físicos, le imposibilitaba estar en el punto donde se desactivó la pulsera de Sophie a las 3:12. Cameron Barkley, revisando los registros del sistema interno, encontró una entrada crítica. A las 2:56, alguien activó el acceso al subsótano marcado como P3, mediante un protocolo de alta seguridad denominado D. Según el reglamento vigente, solo una persona tenía autorización para ese tipo de operación: John Travis, el director. Ese mismo día, Barkley accedió a uno de los archivos de audio guardados en el grabador de Sophie. En él se escuchaba una voz masculina diciendo: «No sabes en lo que te metiste. Ellos creen que yo lo decido todo.
Y tienen razón. La voz fue verificada posteriormente como coincidente con la del propio Travis. En paralelo, Zachary Lamb fue desvinculado del campamento y abandonó el estado. Las acusaciones contra él fueron retiradas. No obstante, hasta la fecha, no existe constancia pública de que las evidencias recopiladas contra Travis hayan sido formalmente entregadas al Tribunal del Condado. El 23 de junio, la Fiscalía del Condado recibió una unidad USB enviada de forma anónima. El archivo principal contenía una grabación de video filmada en un entorno subterráneo, con paredes de concreto sin revestir. En las imágenes se podía observar a una joven atada, suplicando ser liberada. Su rostro era reconocible. Se trataba de Sophia Miller. Una figura masculina, fuera de encuadre, respondía con voz firme: «No te vas a ir. Nadie debía saberlo». El análisis forense de la grabación, validado por peritos externos, confirmó que la voz correspondía a John Travis, el director del campamento. El rostro nunca se mostró, pero no fue necesario. El registro de audio y los patrones de voz coincidían con pruebas anteriores. Esta evidencia dio inicio a una línea paralela de investigación centrada en el aspecto financiero de la operación. Una auditoría independiente reveló que la institución operaba bajo una red de entidades pantalla. A través de la fundación Green Coast Futures se canalizaban pagos periódicos procedentes de una compañía llamada Northern Health Export, domiciliada en Ontario, Canadá. Según informes previos de la FDA, esta empresa figuraba en varias investigaciones por distribución no autorizada de ansiolíticos y estimulantes. El campamento Brighton aparecía en los documentos como receptor de kits educativos, los cuales, tras ser revisados, contenían cajas con compuestos como diazepam y modafinilo. El almacén del campamento operaba, en efecto, como punto de distribución intermedio. Sophie, al detectar discrepancias en los horarios de entrega, en el peso de los paquetes y en la codificación de los envíos, había comenzado a registrar todo en su cuaderno personal y en su grabadora portátil. Días después de recopilar estos datos, desapareció. Al solicitar acceso a los documentos internos, los fiscales recibieron negativas formales. La fundación alegó que no gestionaba operaciones logísticas directamente. El 26 de junio, las autoridades del condado de Marquette confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de John Travis, exdirector del campamento Brighton. Fue encontrado en una habitación de motel situada a más de 300 kilómetros del recinto, en las afueras de una localidad rural. La causa oficial de la muerte fue registrada como suicidio por ahorcamiento. Una nota manuscrita fue localizada sobre la mesa de noche, en la que se leía: «Ya no podía sostener la estructura. Perdón». La habitación estaba cerrada desde dentro, y no se hallaron signos visibles de forcejeo. Sin embargo, el cinturón utilizado como instrumento de la suspensión no presentaba huellas dactilares atribuibles al fallecido. Esta inconsistencia fue señalada por los peritos forenses, aunque su observación no fue incorporada al informe final, que concluyó el caso como un suicidio sin intervención de terceros. Las acusaciones pendientes contra Travis fueron automáticamente anuladas, y las grabaciones obtenidas del subsótano clasificadas como posiblemente manipuladas digitalmente. Cameron Barkley, ante la falta de acciones oficiales, publicó por cuenta propia un compendio de materiales: planos del sótano, fragmentos de audio, registros de entregas y correspondencia interna del campamento. En menos de 48 horas, su blog fue desactivado, el dominio web suspendido y el servidor desde el que operaba dejó de responder. Su paradero se volvió incierto. Paralelamente, Zachary Lamb concedió una entrevista anónima en la que reconocía haber sido una pieza menor del engranaje, pero insistía en que la llave nunca estuvo en sus manos. El proceso de investigación dentro del sistema de justicia juvenil fue archivado por falta de pruebas concluyentes. De forma definitiva, la muerte de Sophie Miller fue reclasificada como un accidente ligado a una posible alteración emocional, cerrando así cualquier vía formal de revisión judicial. Tras la muerte de John Travis y el cierre abrupto del proceso judicial, el campamento Brighton fue oficialmente desmantelado. Las estructuras fueron demolidas en el plazo de 2 semanas. Los restos retirados sin consulta pública
y el terreno puesto a la venta mediante una subasta silenciosa. La parcela fue adquirida por una empresa constructora privada sin historial previo en el condado. El sótano descubierto por Cameron Barkley, donde se habían encontrado restos de evidencia, fue sellado y posteriormente cubierto con concreto. La documentación física almacenada en la oficina central fue incinerada. La Fiscalía local justificó su inacción al declarar que no se había establecido la existencia de un delito verificable y ordenó el cierre del caso. El expediente judicial fue archivado con clasificación restringida. Ninguna institución autorizada volvió a mencionar el asunto. Los padres de Sophie abandonaron el estado sin ofrecer declaraciones. El fondo Green Coast Futures cambió su denominación comercial, registrándose con un nuevo nombre en otro distrito fiscal. Las auditorías que habían comenzado se interrumpieron y la contabilidad de los últimos ejercicios fue declarada como confidencial por motivos de seguridad corporativa. El informe forense original permaneció como único documento accesible. Todo rastro digital de la joven desapareció. Su nombre fue eliminado de los archivos escolares, así como del sitio web oficial del distrito. Incluso la entrada en Wikipedia que relataba su desaparición fue retirada por violación de normas de verificabilidad. Las solicitudes de prensa obtuvieron como única respuesta el silencio. Un estudiante que coincidió con Sophie en el campamento envió una carta a un periodista independiente afirmando que les habían dicho que ella nunca había estado allí y que todo fue producto de su imaginación. Su nombre fue posteriormente eliminado de la lista de asistencia. Una petición ciudadana para reabrir el caso no alcanzó el mínimo de firmas requerido. La Fiscalía cerró el expediente de forma definitiva. El sistema siguió funcionando, como antes, solo que ahora en silencio. 3 meses después del cierre definitivo del caso, un adolescente que había asistido a la misma sesión del campamento Brighton fue ingresado de urgencia tras un intento de suicidio. La nota que dejó fue breve. Contenía únicamente una frase: «Me dijeron que lo olvidara». El diagnóstico clínico posterior señaló un trastorno de estrés postraumático severo, asociado a episodios de disociación y memoria reprimida. Los médicos informaron que el joven mencionaba fragmentos desordenados relacionados con el campamento, pero sin estructura narrativa clara. Las autoridades no reabrieron ninguna investigación. Mientras tanto, en un foro de discusión cifrado, Cameron Barkley publicó de forma anónima una serie de documentos. Contratos triangulados entre la Fundación Green Coast Futures, una empresa de transporte con sede en Illinois, y la antigua administración del campamento. Los archivos incluían fechas, firmas, rutas de distribución y nombres de intermediarios. 24 horas después, el foro fue deshabilitado por supuesta infracción de términos. El servidor donde se alojaba fue desconectado y la cuenta de usuario quedó inactiva. La última conexión registrada fue la noche del 14 de octubre. Desde entonces, no ha habido nuevos intentos de divulgación. Varios periodistas que en su momento mostraron interés por retomar el caso rehusaron participar en nuevos reportajes. Uno de ellos, en conversación privada, explicó que todo lo importante ya fue borrado y que lo que queda no se puede probar sin arriesgar demasiado. Los padres de Sophie intentaron crear una fundación con su nombre, centrada en protección juvenil, pero 6 meses después anunciaron su cierre por motivos económicos. No se erigió ningún memorial en su honor. Ningún juicio siguió su curso. Un proyecto documental televisivo fue cancelado antes de la preproducción. Los derechos de publicación fueron congelados sin aviso. En la esfera pública, el caso se considera cerrado. En el fondo, lo que permanece no es la verdad, sino un silencio impuesto por una estructura intacta. La justicia fue sustituida por el olvido. En un dispositivo recuperado por Cameron Barkley y posteriormente compartido en un archivo cifrado, se encontró el último fragmento de audio registrado por Sophie Miller. A diferencia de los anteriores, este archivo no había sido interceptado, modificado, ni eliminado en el primer barrido digital. Comenzaba con una respiración temblorosa, seguida de una frase clara, sin cortes. «Si estás escuchando esto, es porque ya no estoy». Y no fue un accidente. No se identificaban nombres, ni ubicaciones, ni acusaciones explícitas. Sin embargo,
El tono de la grabación y su contenido bastaban para desmentir cualquier narrativa oficial que sugiriera fuga voluntaria, desequilibrio emocional o confusión juvenil. Sophie era consciente de su entorno, de los riesgos, de los pasos que estaba dando. La publicación del archivo se mantuvo activa menos de 7 días. Después fue eliminada sin dejar rastro de procedencia, ruta de difusión ni respaldos. No quedaron pruebas materiales que sostuvieran una reapertura del caso. Las evidencias forenses habían sido desestimadas, los registros administrativos destruidos y los testimonios directos silenciados. Tampoco se presentaron cargos formales. No hubo juicio. No se establecieron responsabilidades penales. Solo quedó una adolescente que descubrió lo que no debía. Un campamento que nunca fue lo que decía ser. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.